Buenos días a todas y todos quienes nos escuchan en todo el país por Circuito BN Radio y a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito Venezuela News.com. También tenemos nuestra página web venezuela-news.com. Así que buenos días, feliz viernes. Viernes de buena música, viernes y el cuerpo lo sabe, viernes. Ya finalizando nuestro último programa de la semana. Viernes 19 de septiembre, cuando son las 7:05 de la mañana, aquí desde Circuito Venezuela News Radio. Saludos a todos los que nos escuchan aquí en la ciudad capital, en Caracas, en 104.9 FM, también en Aragua, 102.5, Anzoátegui, 99.3, Maturín, 88.1, Nueva Esparta, 106.5, Carabobo, 92.7, Trujillo, Portuguesa, Barinas, Apure, por 89.1. El próximo... Y Táchira y Sur del Lago, 101.7 FM. También los que nos siguen en las redes sociales, en YouTube, en Telegram, en Instagram y también en la página venezuela-news.com y además en la aplicación para teléfono, para iPhone, para Android, en la Play Store y en la App Store, la aplicación de Venezuela News, sin censura total, con toda la música sabrosa que ponemos aquí en la radio, la puedes escuchar también en la app en tu teléfono. Así es, señores míos, ya el frío de diciembre se está apoderando por lo menos de la ciudad capital. Es que está empezando, ya viene la Navidad, ya inicia la Navidad en 11 días. Ajá. En 12 días es el inicio de la Navidad, lo ha decretado el presidente Maduro, igual que el año pasado, el 1 de octubre, ¿no? Entonces, Ajá. Bueno, el clima se está adecuando a la fecha. Adecuando a eso. Así es, bueno, 7:06 de la mañana. También vamos a comenzar el programa agradeciéndole a todo el equipo que hace posible este programa. En la dirección general, Lenin Dávila, y también en los controles, John Michael Martínez, y en la dirección de video, Leiner Solórzano. Comenzamos la mañana de hoy, viernes 19 de septiembre, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Presidente Nicolás Maduro anunció nueva jornada de adiestramiento el 20 de septiembre. Durante el balance de las Bricomiles este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que el próximo sábado 20 de septiembre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana visitará los 5.336 circuitos comunales del país. Esto con el objetivo de afinar la maquinaria militar de defensa de la patria ante las agresiones de Estados Unidos en contra de la paz y la soberanía de la nación bolivariana. En este sentido, también el jefe de Estado detalló que esta visita incluirá el emplazamiento y revisión, también la enseñanza del pueblo recientemente alistado en el manejo del sistema de armas. Escuchemos. El próximo sábado, 20 de septiembre, los cuarteles van al pueblo, los militares van al pueblo, van a visitar los 5.336 circuitos comunales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al pueblo, va a las comunidades. Quiere decir que la ecuación es perfecta. Pueblo y Fuerza Armada y pueblo. Vamos a los cuarteles, ahora los cuarteles con sus armas van a las comunidades, a emplazarlas, a revisar, a enseñar a todos los que se alistaron y a todos los vecinos y vecinas lo que es el manejo del sistema de armas, porque la Constitución obliga que la defensa de la patria es una responsabilidad, una corresponsabilidad entre las fuerzas militares y nuestro pueblo. Bueno, como dice el refrán, ¿no? De Mahoma y la montaña. El pueblo fue a la montaña la semana pasada, ¿verdad? Entrenarse, y ahora la montaña va al pueblo. O sea, la Fuerza Armada Militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al pueblo este fin de semana a entrenarlos directamente en los 5.336 circuitos comunales. Así es, las brigadas comunitarias y militares son una bendición para recuperar también las instituciones educativas del país. Venezuela tiene un gran poder, el pueblo, con la democracia directa y con los pies profundos en el terreno. No dependemos de nada ni de nadie, así lo afirma el presidente de la República. Justamente en el marco de esta actividad del día de ayer, el presidente Nicolás Maduro también informó que en el Caribe central venezolano se está desarrollando la Operación Caribe 200 como parte de las acciones estratégicas para la defensa integral del territorio nacional. Veamos. Y ahorita, en tiempo real, en el Caribe venezolano, en el Caribe central venezolano, estamos desarrollando la Operación Caribe 200. Y quiero pedir de toda Venezuela todo el apoyo y un fuerte aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que de manera integral
está defendiendo todo el Caribe. Alrededor de la isla de la Orchila, que queda aquí, no se va por aquí, vía Franca aquí, y llega la Orchila, volando llega en 20 minutos. Con un bote dándole ahí, remando llega en 4 horas, ¿verdad? Si te tiras en parapente desde la montaña más alta del pico Neiguatá, si llegas en 1 hora, en parapente. Si te tiras en helicóptero, llegas en un momentico. En avión, en un momentico, en paracaídas. Ha sido maravilloso, de verdad, cómo la Fuerza Armada ha hecho un ejercicio que ha sorprendido al mundo. Es noticia mundial. La capacidad para defender nuestra patria, para defender nuestro derecho a la paz. Venezuela y los pueblos del Caribe, todos los pueblos del Caribe y de Sudamérica, tenemos derecho a la paz. Que nadie amenace al Caribe, que nadie amenace a Sudamérica, que nadie amenace a Venezuela. Porque nosotros lo que queremos es soberanía, paz, autodeterminación. Justamente desde el estado de La Guaira, el día de ayer, el presidente hizo diferentes anuncios y afirmaciones, entre ellas la mejor forma de reafirmar que somos un pueblo de paz es construyendo el mejor sistema educativo, que cada quien haga lo que tenga que hacer en su país. Nosotros le hemos puesto el nombre, Revolución Bolivariana. En este año escolar, ya es viernes, estamos activos ya. Sí. En este año escolar 2025-2026 insistiremos en la creación de una conciencia crítica y muy clara ante la nociva influencia de las redes sociales. Parte de las afirmaciones que hacía y anuncios que hacía también el presidente el día de ayer, justamente en el marco de esta actividad. Y siguiendo con el hilo de lo que estábamos escuchando de la voz del presidente de la República, él afirmaba en el marco de la operación Caribe 200, Caribe Soberanos 200, se desarrolla en mares de jurisdicción venezolana y no tienen como propósito la jurisdicción, o no tiene como propósito imponer violencia, sino reafirmar el derecho legítimo de nuestro país para proteger la nación venezolana. Vamos a escucharlo. Bueno, fíjense también, además de la operación Caribe 200, que está en pleno desarrollo, 72 horas en su despliegue, más allá de lo que se ve, mucho más allá de lo que se ve. Estamos obligados a defendernos y a ejercer soberanía, porque esos ejercicios los hacemos en mar jurisdicción venezolana y no los hacemos pensando en atacar, conquistar otros países para imponerles un régimen político, un cambio de régimen. Nuestra Fuerza Armada no está pensada, trabajada ni entrenada para forzar cambios de régimen en otros países, ni para robarles el petróleo, el oro, el gas o las riquezas que tengan otros países. Ahí está, el plan de la patria, las 7 transformaciones 2025-2031 está avanzando. Bueno, el presidente... Los ejercicios allí en la Orchila. Bueno, excelente, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo a la derecha. A los vendehumos se quedaron callados, se quedaron sorprendidos con esta acción soberana, importantísimo por un lado. Por otro lado, también están muy callados. ¿Vale? Orlando Avendaño se le acabó el saldo en el teléfono. Se quedaron sin saldo, vale. Se quedaron sin saldo. Carlangola, Orlando Avendaño, Manuel Rincón, Menoni. Toda pero esa eso gente tiene una razón, no tienen saldo, no sé, pues no tuitean desde ayer. Tiene una desde razón. ayer no ponen un tweet. Eso que ponen, cada vez que sale Venezuela, son los primeros que escriben. Pero ayer se mencionó Venezuela ayer en la tarde y no. Yo estoy revisando anoche, esta mañana, nada. No han puesto nada en sus cuentas, vale. Tú tienes por ahí esa noticia. No han puesto nada en sus cuentas. Nada. ¿Por qué no ponen nada en sus cuentas? Nada. Están, pero quedaron secos. Seguimos ahí. Más adelante, claro que sí, porque continuando con lo que decía el jefe de Estado el día de ayer, reiteró que la campaña de infamia impulsada por el gobierno de Estados Unidos está basada en falsedades y responde a intereses imperiales que buscan socavar la dignidad de los pueblos libres. Escuchemos. ¿Qué es lo que quieren ellos? ¿Qué está detrás de las acusaciones falsas contra Venezuela? Ya demostradas por la ONU, la Unión Europea, la Organización Mundial de Aduanas, por los mismos datos oficiales de la DEA. ¿Qué es lo que está detrás de toda la campaña de infamia? Porque no pueden decir que Maduro y Venezuela tenemos armas de destrucción masiva.
No pueden decir que estamos construyendo el arma nuclear, una bomba nuclear. ¿Lo pueden decir? Claro que no. No lo pueden decir. No pueden decir ni que tenemos armas de destrucción masiva, ni que tenemos una bomba nuclear, ni que tenemos cohetes transatlánticos. Entonces inventan un relato tipo Hollywood, donde el malo es el bueno de la película, pero lo hacen pasar como malo. Siempre en Hollywood y en las narrativas gringas, los malos somos los latinos. O los asiáticos. O los rusos, o los chinos. Y ellos son los héroes. El mundo al revés, decía Eduardo Galeano. Entonces ellos han creado una narrativa que no lo cree ni el pueblo de los Estados Unidos. Ni el pueblo de los Estados Unidos le cree. La verdad que la credibilidad del gobierno de los Estados Unidos hoy en día está muy en duda. Para quien revisa las redes sociales, principalmente te puedes meter en X, la red social X, con VPN y verificas, y la verdad que el pueblo estadounidense está criticando todo, o sea, está preguntándose todo, repreguntándose todo, todas las narrativas del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo el despliegue que ha tenido en este último mes en el Caribe. Bueno, cada vez más congresistas, senadores, partidos políticos, instituciones del gobierno, inclusive instituciones vinculadas al gobierno de los Estados Unidos han hecho críticas, severas críticas a las actuaciones, sobre todo los asesinatos, aquellos videos en donde ellos vuelan unas lanchas con personas que ellos llaman narcoterroristas, pero sin mostrar una sola prueba. Ellos dicen que que llevaban, de dónde salieron. Ellos dicen eso, pero no hay ni una sola prueba. El mismo Congreso está bastante dividido al respecto y bueno, les va a exigir al gobierno de Donald Trump que muestre las pruebas de esos asesinatos, por qué ellos tomaron esa decisión de volar, mandar un dron o atacar con misiles embarcaciones en el Caribe. Hasta Human Rights Watch, una institución que ha estado vinculada siempre al gobierno de los Estados Unidos. Y en defensa de muchos criminales como Leopoldo López. O sea, cada vez que Leopoldo López se peinaba, salía Human Rights Watch. Ese peine está maltratando la cabellera de Leopoldo López. Bueno, hasta Human Rights Watch salió a pronunciarse en contra y pidiendo la explicación al gobierno de los Estados Unidos por este bombardeo sin precedente a lanchas, embarcaciones allí en el Caribe y matando gente a diestra y siniestra, pues. Sí, ¿no? Y que el gobierno de Estados Unidos, lo decíamos ayer, el gobierno de Estados Unidos está muy preocupado y está persiguiendo a todo el que haga algún comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk y para el vicepresidente y para el gobierno también es un chiste, porque no solo el vicepresidente hizo el chiste, sino toda la audiencia que estaba ahí se estaba riendo del asesinato de las personas que estaban en las lanchas en el Caribe. Entonces, para unos es muy delicado, no te puedes burlar de una muerte, pero para otras muertes sí pueden ser forma de humor por parte además de la alta política estadounidense. Eso es terrible y lamentable. Así es, miren, 7:18 de la mañana, vamos con la primera cancioncita de este programa, su programa Ni tan calvo ni con dos pelucas. Ya volvemos. Bueno, 7:33 de la mañana, miren esto. A ver. RT en español. Rusia incauta un cargamento de cocaína récord desde Latinoamérica con un peculiar disfraz. Adivinen de qué país es Latinoamérica. Ya vamos allá, porque no lo dice muy claro, pero nos fuimos al fondo de la noticia gracias a la inteligencia artificial. Se informó que la droga fue descubierta en el puerto marítimo de San Petersburgo en un contenedor con carga de plátanos de la empresa Cool Emerald. Contenía 1.500 bloques con un peso aproximado de 1.750 kilogramos. Se señala que se trata del mayor cargamento de drogas incautado en el país. El FSB
precisó que el valor en el mercado de la sustancia incautada asciende a unos 240 millones de dólares. Ahora nos fuimos a la IA a ver qué es Cool Emerald, qué empresa es, y me dicen no es una Cool empresa. Emerald no es una marca de plátano, sino es el nombre de un buque frigorífico que transportaba bananas ¿desde dónde? Desde Ecuador. Este barco se volvió noticia recientemente porque las autoridades rusas incautaron en él 1.5 toneladas de cocaína. Pero seguimos más allá. La situación está bastante delicada, está generando bastante controversia en Ecuador. Yo le pregunto cuáles son los vínculos si el presidente del Ecuador está vinculado a ese cargamento. Entonces me dice, aunque no hay evidencia directa que vincule al presidente Daniel Noboa con el cargamento específico de cocaína incautado en el buque Cool Emerald, sí existen denuncias y sospechas que involucran a su entorno familiar y empresarial en casos similares. El medio La Política Online reportó que empresas vinculadas a la familia Noboa han sido señaladas por exportar bananos contaminados con cocaína hacia Europa. Un exministro ecuatoriano denunció públicamente que toneladas de droga fueron encontradas en cajas de bananos pertenecientes a Palacios Pazmiño Pulpa Fruit S.A., empresa relacionada con figuras cercanas al gobierno. Se menciona que la esposa del propietario de esa empresa es cuñada del ministro de Agricultura y fue liberada sin cargos, lo que ha levantado sospechas sobre posibles influencias políticas en el proceso. Pero sigamos más allá. Le pregunto sobre la empresa familiar de Noboa. Okay. Y me dice, el envío de cocaína vinculado a la empresa Noboa Trading relacionada con la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa no fue un caso aislado. Según investigaciones publicadas por la revista Raya, hubo varios cargamentos entre 2020 y 2022 que fueron incautados por la policía ecuatoriana en el puerto de Naporté, Guayaquil. Fecha clave, 20 de agosto de 2020, 151 paquetes de cocaína. 30 de junio de 2022, 260 kilos de cocaína oculto en el sistema de refrigeración de un contenedor. En total se estima que cerca de 700 kilos fueron detectados en contenedores vinculados. Lo más polémico es que uno de los detenidos, encargado del control antinarcótico, fue liberado gracias a la defensa de un abogado que luego se convirtió en el actual ministro de Salud del gobierno de Noboa. Además, varios fiscales que investigan estos casos fueron removidos de sus cargos, los fiscales que investigan el caso, lo que ha generado sospechas sobre posible interferencia política. Entonces avanzamos. ¿Quién es ese ministro del Ecuador? Ese se llama Edgar Lama von Buchwald. Este caso ha generado una fuerte política en Ecuador. Este ministro de Salud, que se llama Edgar Lama, en una trama que conecta al gobierno con presuntas actividades de narcotráfico vinculadas a la empresa Noboa Trading. ¿Cuál es el vínculo del ministro de Salud con el narcotráfico? Bueno, antes de asumir su cargo como ministro, Edgar Lama fue asesor legal de José Luis Rivera Vaquerizo, el único procesado por tráfico de cocaína relacionado con Noboa Trading. También se desempeñó como asesor principal, escucha esto, el ministro de Salud, asesor principal del presidente Noboa, lo que refuerza su cercanía con el círculo de poder. Esta conexión ha levantado serias dudas sobre conflictos de interés, ya que el ministro representó legalmente a una persona implicada en el tráfico de drogas antes de ocupar un cargo público de alto nivel. Sigamos más allá. ¿Quién es Vaquerizo? Nos fuimos al fondo de la noticia. ¿Quién es José Luis Rivera Vaquerizo, el único procesado? Y le pregunto, ¿quién es Vaquerizo y si sigue preso? Y me dice, José Luis Rivera Vaquerizo es una figura clave en el escándalo de narcotráfico que involucra a la empresa Noboa Trading vinculada a la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Su rol y situación legal han sido objeto de controversia. ¿Quién es Vaquerizo? Era contratista de Noboa Trading, encargado de control antinarcótico. Era el encargado de que no hubiera droga en los cargamentos. Bueno, él es el único preso. De los contenedores que salían del puerto de Naporté, Guayaquil, su función era garantizar que los cargamentos de bananos estuvieran libres de sustancias ilícitas. Porque fue procesado, se incautaron 151 paquetes de cocaína tal. Vaquerizo fue el único detenido en ese operativo acusado de tráfico de drogas. ¿Sigue preso hoy? La respuesta, no. Vaquerizo fue liberado poco después de su detención, gracias a la defensa legal ¿de quién? De Edgar Lama von Buchwald, quien en ese momento era abogado asesor del entonces asambleísta Daniel Noboa y hoy ocupa el cargo de ministro de Salud. La liberación de Vaquerizo, sumada a la remoción de fiscales que investigan el caso, ha generado fuertes sospechas de interferencia política y encubrimiento institucional. En este caso ha sido señalado por medios como Revista Raya y como el primer caso documentado en Ecuador donde una familia presidencial estaría vinculada al tráfico de cocaína. Narcoestado, hermano. Bueno,
¿Viste cómo va hilando de una noticia por allá en Rusia y termina? El cartel de los plátanos, hermano. Claro, el cartel de los plátanos. ¿Quién domina ese cartel? Bueno, Noboa. Y Marco Rubio. Y su familia. Y evidentemente... que tiene experiencia. Quien fue la semana pasada hasta Ecuador a levantarle la mano al jefe del cartel de los plátanos fue nada más y nada menos que Marco Rubio. ¿Qué dijo Marco Rubio? Este sí es un ejemplo de la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Y le levantó la mano a Noboa, que es nada más y nada menos el jefe del cartel de los plátanos. ¿Ves? Porque ocultan la droga en plátanos y la envían, bueno, hacia Europa, hacia los Estados Unidos. Vaya usted a saber hacia dónde va esa droga oculta. ¿En dónde? En esas cajas que son refrigeradas, donde meten los plátanos y sale hacia Europa, hacia los Estados Unidos. Lo meten en los plátanos, lo meten en el sistema de refrigeración. De refrigeración, ahí va adentro. ¿Quién es el dueño de esa empresa platanera en Ecuador? Nada más y nada menos que la familia de Noboa. Es decir, eso sí es un narcoestado. Total. Eso sí es un narcoestado. Bueno, Marco Rubio fue hasta allá a darle la venia. Y a decir a felicitarlo por su lucha contra el narcotráfico. Claro que sí, claro que sí. Mira esta noticia ya para cerrar este casito. Encontramos esto. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó otro narcobarco. Confiscó más de 2.200 kilogramos de cocaína como parte de su operación Víbora del Pacífico, reporta Vicegrad. Y le hicimos una pregunta así sarcástica. Pregunta, ¿de dónde salió esa droga y por qué del Ecuador? Le pongo así, ¿de dónde salió y por qué de Ecuador? Y responde lo siguiente. La droga fue enviada probablemente por carteles transnacionales como de Sinaloa o CJNG, cartel de Jalisco Nueva Generación, originaria de Colombia o Perú y transitando por Ecuador como ruta clave. Como ruta clave. Porque hay que dice que Ecuador es el hub. Aquí está, mira, ve. Ecuador se ha convertido, dice Grok, la inteligencia artificial de X. Ecuador se ha convertido en un hub clave. Hub. Esa es la palabra que decía Marecorino, ¿no? De Venezuela, que la quería convertir en un hub, hub energético. Bueno, Ecuador se ha convertido en un hub clave por sus puertos como Guayaquil y proximidad al Pacífico Oriental, donde ocurrieron las intercepciones cerca de Galápagos. Esto se debe a la actividad de carteles y debilidades en controles locales, según reportes de la Guardia Costera. No debilidades. Colaboración. Mira. El fiscal que investigue droga en Ecuador es sacado, botado, preso o eliminado o asesinado. Pero fíjate. El que vaya preso por droga en Ecuador, si está vinculado a la familia Noboa, es liberado. El que ayuda a liberar a los presos por narcotráfico vinculados a la familia de Ecuador, lo premian como ministro del Ecuador. Ministro de Salud de Ecuador es un abogado que sacaba narcos de la cárcel, vinculados a Noboa. ¿Qué tal? Está Colombia, mira, estratégicamente el Pacífico. Colombia, el principal productor de cocaína en el mundo. Luego está un poco más abajo Ecuador, que también tiene sembradíos de hoja de coca. Y luego de Ecuador, ¿quién está? Perú, que también es un productor de cocaína. De los más grandes. De los más grandes. Pero es Colombia el mayor Sí, en el mundo. Sí. ¿Dónde están los puertos? ¿En dónde colabora los funcionarios de ese país, de Ecuador, para sacar la droga? Bueno, la droga de Colombia baja hacia Ecuador, la del Perú sube hacia Ecuador, allí la blanquean en los puertos y desde allí salen los barcos rumbo hacia Europa, hacia los Estados Unidos, hacia donde salga. ¿Cuál es una de las empresas que blanquea la cocaína, que la esconden en esos cajones refrigerados? Bueno, nada más y nada menos que la empresa de plátanos de la familia del presidente del Ecuador, Noboa. Ahí está. Facilito. Bueno. ¿Quién vino a los Estados Unidos a levantar la mano para que, bueno, siga allí? Ajá. Bueno, Marco Rubio. ¿Quién se la pasa en Estados Unidos metido en Miami todos los fines de semana? El presidente del Ecuador. De Ecuador. O sea, ni está allá. Ni un solo caso en Venezuela que haya algo parecido a eso. Nada. No hay nada parecido a eso. Pero es que la verdad es que yo me sorprendí. Yo me sorprendí con lo del ministro de Salud. La verdad que no pensé que el narcoestado llegara a ser tal.
y que los presos por narcotráfico los liberaran así de un día para otro y los fiscales votados. O sea, es que es una cosa compleja. Claro. Compleja, y cómo esa mafia está gobernando el Ecuador a punta de la miseria del pueblo, además. Toda la violencia que hay en Ecuador es producto de, digamos, de estas mafias que actúan como les da la gana y además están en la presidencia. No les importa el pueblo, de ninguna manera. Seguimos con noticias porque quedamos pendientes en desarrollar esta noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este jueves que no ha hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio, ni con ningún integrante de su gobierno sobre un cambio de régimen en Venezuela. En el avión presidencial, una periodista le preguntó acerca del tema y este negó haber hablado con Rubio o líderes militares para intervenir el país. No lo he hecho, contestó el mandatario estadounidense al respecto. Asimismo, Trump insistió que no ha tenido contacto con Marco Rubio para un cambio de gobierno en Venezuela, tal como han querido generar una matriz de opinión medios de comunicación vinculados con la extrema derecha venezolana. El mandatario republicano regresó a Washington tras su visita de Estado en el Reino Unido. Ahí está. Bueno, fíjate esto fue el día de ayer. Ya Trump regresando de Londres, del Reino Unido, luego de su visita ya montado en el avión presidencial. ¿Cómo es que se llama el avión presidencial? Air Force One. En el Air Force One. Es el que le regaló Qatar. De los Estados Unidos, no sé. No sé. Bueno, en fin, ya estaba dentro del avión y evidentemente allí en ese avión siempre viajan con ellos algunos periodistas de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? Perdimos el streaming. No importa, pero seguimos en vivo, vamos. Resetea ahí. Reinicia. Donald Trump, cuando ya está dentro del avión, varios periodistas que estaban allí, que siempre en el avión presidencial van con él, algunos periodistas que siempre invitan para la cobertura. Cuando Trump pasa por el pasillo rumbo a sentarse en su puesto, una de las periodistas le pregunta sobre esto, pues si él ha conversado con Marco Rubio o alguno de los funcionarios de su gobierno para que pueda existir o haber un cambio de régimen. Así le pregunta la periodista en Venezuela, a lo que Trump la mira extrañada y le dice: absolutamente no. No, yo no he conversado eso con nadie. No, absolutamente no. De allí en adelante hubo un silencio sepulcral en las redes sociales. O sea, mira, ¿sabes qué me recordó eso, Roy? ¿Para qué? En el 2004, cuando la gente pensaba que a Chávez lo iban a revocar a través de un revocatorio, y cuando dan los resultados, la gente que estaba en la plaza Alfredo Sadel, ese entonces, se agarraban las vías del cafetal, las manos en la cabeza, andaban celebrando con cerveza, esperando los resultados. Bueno, así tal cual lo recordé yo. Luego de eso, hermano, se les fue, les cortaron el teléfono, a algunos se les acabó el saldo ahí en Miami. No dijeron absolutamente nada, quedaron en mute. Entonces, allí es donde uno se pregunta, Roy, ¿por qué esta gente sigue vendiendo falsas esperanzas a la gente? A los que todavía, pero por un poquito, le siguen creyendo a estos falsos profetas de esperanza, a estos vendedores de humo. Ayer se quedaron en silencio total. No han podido reaccionar todavía ante estas declaraciones de Trump. Mira, me metí en una de las páginas que más nos lanza a nosotros a Venezuela, que esa página no está aquí, está allá en Miami, que es del sobrino de Alberto Federico Rabel, que se llama Alberto News. Vamos a darle publicidad. Alberto Rod News. Alberto Rodríguez News, Alberto News, bueno, todo el mundo sabe qué es esa. Me metí en el Instagram de Alberto News para ver el video. Veo el video desde allí y me voy a los comentarios. La mayoría de los que comentan
sea, están que se pegan un tiro, que se suicidan, que se pegan de un mecate en los comentarios. Me meto en los perfiles de algunos de los que comentan más locamente y evidentemente no están ninguno aquí. Esos no están en Venezuela. Los que piden bombardeo contra su propio país. Esos están fuera. Ni de vainita están aquí. Y hay algunos que, mira, no tienen remedios. Gente que se volvió loca de disociación psicótica totalmente. O sea, decir allí en los comentarios, mira, Alberto News, cómo tú colocas ese falso video de inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial. Trump no ha dicho nada de eso en absoluto. O sea, decir, o sea, negar, entrar en estado de negación y decir que eso es un video de inteligencia artificial o de Trump, no, ya ese es un caso perdido, hermano. Y la mayoría de los que se creen todos estos cuentos de que Trump va a venir o que va a haber una extracción aquí. Aquí no negamos que estamos amenazados seriamente. Pero de allí a pensar que eso es una extracción de 3 soldaditos yanquis, de 3 US Ace Marine para entrar aquí y llevarse a Maduro, así rapidito. Ustedes están locos, definitivamente. Mira, hay algunas reacciones en redes sociales. La cuenta Molotov, @hipoolgia. Dice así, Trump dice... Saludos a Molotov, camarada, compatriota. Trump dice que no busca un cambio de régimen en Venezuela. Entre comillas, vende humos. Las estrategias no se cuentan, significa que algo está preparando. Miren sus ojos. Imagínate que le hubieran preguntado esto a Roosevelt o Eisenhower antes del desembarco de Normandía. Malditos esquizofrénicos, dice. Entonces sale la cuenta @evercastro citando a Informe Orwell. Informe Orwell dice, el presidente Trump dice que no ha tenido conversaciones con Marco Rubio para un cambio de régimen en Venezuela. Ya, ese es un titular, ¿verdad? Ya salió @evercastro. Solo imagina si le hubieran preguntado lo mismo al presidente Roosevelt o al general Eisenhower antes del día D. ¿Qué creen que hubiera respondido? Sí, tenemos todo listo para el 6 de junio. Le llegaremos a los alemanes de sorpresa por Normandía mientras nos esperan por el Calais. Y alguien le responde, pues claro, es lo que estábamos hablando. Eisenhower le notificó a Roosevelt sobre la operación en Normandía una semana antes del desembarco. Roosevelt no sabía nada y lo supo de la operación porque necesitaba su aprobación como presidente. Manuel Rincón, vuelvo a repetir algo que ya he dicho en el pasado. Independientemente de si el presidente Trump está pensando no entrar a Venezuela, jamás lo va a declarar previamente ante la prensa. Y ellos están soñando con un desembarco. Sí. Ellos están soñando con un desembarco de Normandía, sí. Llegan las lanchas y los marines y se bajan en el barro, ahí en La Guaira. Miren, en La Guaira, pasan los tolditos ahí en la playa, cruzan, suben por la avenida, por la Caracas La Guaira, llegan a Miraflores, paso abierto, todo sin ningún problema. Mira, yo te voy a decir algo, Roy, y a la gente que nos escucha. Mira, para poder invadir Venezuela, que haya una invasión militar en Venezuela, miren, no se crean que es como en las películas de Hollywood, que llegaron 3 helicópteros y llegaron, invadieron y bueno, y acabaron con todo. 3 helicópteros. No, señor. O sea, mire, para que Estados Unidos pueda venir a invadir Venezuela necesitan alrededor de 250,000 hombres. Por lo mínimo, por la medida chiquita, para una invasión militar. Son alrededor de 250,000 hombres. Para que ustedes lo sepan. Eso no es que hay, no. Tienen que meter mínimo 300, 400 aviones, es decir, casi la flota completa. De aviones de los Marines, ¿cómo es que le dicen a eso? La US Navy. Traerse todo eso para acá, o sea, a los que están creyendo que poder invadir Venezuela es con 3 helicópteros al estilo Hollywood, o como salen algunos idiotas de esos que están ahí en Miami. Uno de esos idiotas es el que estaba escondido en la embajada de Argentina. ¿Cómo es que se llama ese señor? Roy. Omar, no sé qué cosa. Es el Omar. Omar Faría. Omar Faría no, Omar González. Ese Omar González, Omar que ese señor tiene demencia senil, es un idiota estructural. Ese señor declaró hace pocos días que ya estaban preparando la extracción de Maduro con 3 helicópteros y 2 avioncitos. Siga creyendo, pues.
Sigan creyendo que es así. Dale, sigan. Sigan creyendo que con 3 helicópteros y 2 avioncitos, bueno, aquí llegaron, invadieron y bueno, y nosotros nos asustamos. Y hablar de algo, Lenín, que Estados Unidos desde hace décadas no hace operaciones de este tipo. Invasiones con sus propios soldados, eso lo hacen con compañías de mercenarios, no lo hacen. Las movilizaciones del Caribe lo está haciendo el ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Armada de los Estados Unidos, la Marina, por ejemplo, en este caso, la Fuerza Aérea. Pero estas operaciones como las que han hecho en Medio Oriente, desde Irak, las hacen con empresas de mercenarios. Claro. Y muchos de ellos, la mayoría ni siquiera son de estadounidenses. Son gente que son de otras nacionalidades, contratados, son empresas tipo Blackwater, Eric Prince. Pero Saludos a Eric Prince. Eric Prince está en Ecuador. Saludos a Eric Prince. Eric Princes. Tiene razón, Eric Princes. Y se hace así. O sea, la hacen así, la hacen con... Pero sí tienen bandas de narcotraficantes en Colombia actuando, tienen a bandas de paramilitares y tienen las bases gringas en Colombia. Claro. Por ahí podría venir algo. Ahora, el ejército de Colombia, preparándose a eso, previniéndose a eso, el presidente Petro, el presidente Nicolás Maduro, se han preparado para eso y han enviado 15.000 efectivos y 20.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para la zona del Catatumbo, que es la zona donde probablemente pudiera haber un ataque a Venezuela con la integración de las bases militares estadounidenses, las bandas del narcotráfico que hacen vida ahí en esa zona de Colombia y las bandas de paramilitares y de criminales que hacen vida en esa zona, producto de todos los negocios bajos que tienen que ver con el narcotráfico. Allí es donde pudiera darse una acción mercenaria, no un desembarco de Normandía como estaba hablando Emanuel Rincón, que sueña saliva y bueno, no voy a decir más, no voy a avanzar, pero sueñan con eso y es terrible, salivan con esa él es el que va a venir encabezando con su esposa y su hijo ahí en la proa del barco en Normandía. Pero mira, fíjate, ya para finalizar el comentario sobre esto y vayamos a la pausa. Uno de los que y eso lo pasó el miércoles en el Mazo Diosdado, un video de este señor, ¿cómo se llama él? El viejito. Ajá. Se me olvida el nombre del señor, que le dice el camarado el viejo que... ¿Cómo es que se llama él? Bueno, se me olvidó el nombre. Diosdado lo pone y el tipo dice, pero es que estos tipos son demasiado estúpidos. O sea, ¿cuándo los Estados Unidos ha hecho una intervención militar o una invasión en América Latina cerca de los Estados Unidos? Nunca. Franceschi, el señor Franceschi, que está allá en los mismos Estados Unidos, vive allá, les dice que son unos idiotas estructurales, que los que dominan ahora la política y la política comunicacional de la oposición son unos idiotas que reciben pagos para vender falsas esperanzas. Lo dice Franceschi. Y dice, ¿cuándo los Estados Unidos usted ha visto que ha hecho una invasión militar, un conflicto bélico cerca de su país? Nunca en la vida. Eso lo dijo Franceschi y dijo al final, ahí se las dejo. Sigan bloqueando y sigan inventando. Él sabe un poquito de eso. Claro. Sabe un poquito de eso. Entonces, no es que no estemos amenazados, vuelvo y repito. Estamos amenazados. Mira, 1.200 misiles apuntándonos hacia nosotros. Claro. Un submarino nuclear y para ustedes contar. Los F-35 eso, los drones que tienen allá en Puerto Rico. En Puerto Rico. Estamos realmente amenazados por el imperio norteamericano. Guyana, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, la gobernadora de Puerto Rico han hablado activamente de una invasión contra Venezuela. Lacayos y cipayos que entregaron su territorio no es cosa fácil. Para que Marco Rubio los domine y diga qué es lo que van a hacer y lo que no. Ahora hemos estado en situaciones hasta más difíciles, sí. 2019, claro. Imagínate, con Duque, el subpresidente Duque, Bolsonaro en Brasil. Pero Granger allá en Guyana, ¿te acuerdas? Ese momento estuvo difícil, estuvo complicado. Macri en Argentina, hasta Macri planeó invadir a Venezuela desde Argentina. Lo cierto es que es verdad que estamos amenazados sí. por el imperio norteamericano.
Pero no crea usted, señor de la oposición, que todavía cree en estos vendedores de humo, en estos señores que aupan una guerra contra Venezuela, una invasión militar, que están allá afuera en Miami, eso no están aquí. ¿No cree usted que es como en las películas de Hollywood, como en Rambo, que entraba Rambo en una lanchita con 4 escoltas y, y mataba a todo el mundo y ya se acabó? No es así, señores. No es así. Bueno, no es así. Y a quienes vemos además hablando permanentemente de una invasión y salivan con la invasión a Venezuela, son gente que no está en Venezuela. Lamentablemente esa gente hasta tiene familia aquí. Yo la verdad que siento la poca humanidad que tiene esta gente al pretender, digamos, querer, desear que aquí en Venezuela haya un conflicto bélico, teniendo familiares aquí, y es muy lamentable. Pero yo veo el caso, por ejemplo, de un periodista que se llama Neomar Hernández, quien hacía el programa con Nitu todo el tiempo, es un tipo súper antichavista, no se la lleva bien con el presidente, muy mal, el tipo es súper de derecha. Y bueno, el tipo es súper crítico a todo. Mira, no habla nada de esto. Él vive en Caracas, Venezuela. Él hace su programa con Nitu Pérez Osuna todo el tiempo, hablan. Y él jamás ha salido a criticar a esta gente que pide una invasión contra Venezuela. Dice, mira, yo estoy en... primero dejen de vender humo, dejen de mentir, que mi mamá me llama, mi familia me llama, que salga de Caracas, que qué es eso, que invadieron Caracas, por otro lado. Y por otro lado, no pone nada de invasión ni nada de esto, cuando es un tipo que de alguna forma no le gusta para nada al gobierno. Entonces, es lamentable tener que ver que haya gente con la que compartimos nacionalidad venezolano que estén aupando por las redes algo que no va a pasar, que es una invasión armada contra Venezuela. Bueno. Así es, miren, 8:01 de la mañana, nos corresponde identificar. A la vuelta tendremos nuestro primer contacto internacional. Ya volvemos. Ni tan calvo ni con 2 pelucas. 8:19 de la mañana. Miren, rápidamente nuestra brújula informativa se mueve hacia donde se encuentra nuestro corresponsal argentino en La Paz. Y ahora Venezuela News se mueve a Argentina. Hola Andrés, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, cuéntanos. ¿Qué tenemos en el periplo noticioso? Bueno, vamos a hablar principalmente de Milei, que está caminando por la cuerda floja. Les voy a compartir una serie de elementos bien puntuales sobre el caso. Antes de entrar con Milei, un puntito aparte sobre Brasil. Cuidado porque en los próximos días la asamblea de ese país, los diputados tienen intenciones de reunirse de urgencia para aprobar una amnistía contra Jair Bolsonaro y los condenados por el intento de golpe de Estado. Vamos a estar siguiendo de cerca este tema. Ya el presidente Lula advirtió que vetaría cualquier ley de amnistía aprobada por la Asamblea. También el Tribunal Supremo Federal, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, advirtió que establecería la nulidad de una ley en ese sentido. Pero bueno, sí hay una declaración de urgencia de los diputados para sentarse. Podría ser el próximo martes o jueves y aprobar una ley de amnistía, y también habrá movilizaciones en contra el fin de semana. Vamos a ver qué capacidad de movilización puede verse allí. Pero bueno, vamos a la Argentina. Les decía una cosa. Javier Milei, a modo de titular, camina por la cuerda floja. Ahora le voy a contar todos los puntos que evidencian esta situación y al final un matiz, porque todavía puede mantener un hilo de esperanza el presidente de la República Argentina. Vamos a ver cómo le va en esta disputa, pero en estas horas está extremadamente frágil su gestión. Como saben quienes siguen las noticias de Argentina, estos últimos 2 días, ¿sabes cuál es los vetos que él había promovido en contra de los recursos para las universidades, para el Hospital Garrahan y para los aportes del Tesoro Nacional, que es dinero para las provincias, Milei había vetado estas leyes, pero su veto fue vetado por una enorme mayoría en el Congreso Nacional de Argentina. Es un hecho inédito en la democracia. El gobierno de Milei viene sufriendo estrepitosas caídas en ambas cámaras legislativas, y esto se debe a su incapacidad
para negociar, y a esa soberbia que hemos visto de manera recurrente de Milei, creyendo que era el emperador de Argentina y diciendo que era el mejor gobierno de la historia. Bueno, eso lo ha dejado en una posición de extremo aislamiento con la hermana, y la expresión de ambas cámaras legislativas en recurrentes oportunidades durante las últimas semanas es una expresión de ello. El pasado miércoles, además, sumado a una enorme movilización para avalar esa posición del Congreso, una enorme movilización social, no solo frente al Congreso en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, sino en la mayoría de las provincias del país. Vamos a ver algo que sucedió, además, la nota número 1, por favor, en el interior de la Cámara de Diputados el pasado miércoles. ¿Se acuerdan que hace algunos días o algunas semanas pusimos al aire la canción Alta Coimera, que viralizó un montón, refiriéndose a las coimas que cobra la hermana del presidente Milei, Karina Milei? Y ayer esa versión de Alta Coimera, que se ha viralizado tanto como decíamos, llegó nada más y nada menos que al Congreso. A ver si lo podemos escuchar, son unos segunditos. También es bastante significativo, por supuesto, marca el ambiente social y la atmósfera que hay en la República Argentina. En este marco, el dólar llega a su techo de 1.500 pesos y el gobierno tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para empezar a vender dólares si se hubiera dado el caso de que el dólar llegara a su techo. Milei pensaba que el dólar iba a estar a 600 pesos, después lo vamos a ver, pero llegó a 1.500 y el ministro de Economía, Luis Caputo, declaró que va a vender hasta el último dólar que tiene el Banco Central de la República Argentina para sostener ese techo de 1.500 pesos y que no haya una gran devaluación y no se dispare una espiral inflacionaria. Pero esto es un peligro porque Caputo ya se patinó en una dinámica similar, 40.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional durante el gobierno de Macri, y hace 3 meses le acaban de dar 20.000 millones de dólares. Y además le tiene que pagar 10.000 millones de dólares por los vencimientos de la deuda al Fondo Monetario Internacional en los próximos 4 meses. Dice Caputo que tiene 22.000 millones de dólares para vender. Los especialistas dicen que tiene 17.000 millones. Pero además eso es el patrimonio de los argentinos, después hay que pagarlo. Y ayer el Banco Central entonces en ese marco vendió 380 millones de dólares. A ese ritmo no tiene, por supuesto que según la jornada cambiaria, las ventas del Banco Central van cambiando. Pero si vendiera a un nivel similar de dólares, le quedarían 44 días de venta para patinarse esos 17.000 millones de dólares. Y después, por supuesto, como decíamos, queda la deuda. Otro punto. El ministro de Economía tuvo una reunión con el presidente y le dijo que la economía está parada. El presidente después de ello dice que no ve una recuperación de la economía en el corto plazo. Insiste además en el que el problema no es el modelo económico, sino el escenario electoral y político. La culpa es de las elecciones. Ya dijo también el ministro de Economía la semana pasada que había demasiadas elecciones en Argentina. Fíjense, escuchen esta frase de Milei durante una reunión con candidatos de su espacio en la Quinta de Olivos. A diferencia de lo que dicen los econochantas a la prensa. Dijo Milei, estos chorros kirchneristas hablan del 3% y ellos se robaban el 30%. Bueno, no es lo que dice su apoderado español, quien afirmó que los kirchneristas robaban el 5%, pero que la gestión de Milei roba el 8%, por lo que este apoderado, este abogado de Milei y funcionario de él mismo dijo en el audio que el gobierno de Milei roba más que
que los kirchneristas. No lo dicen los kirchneristas, lo dice el apoderado legal de Javier Milei. En este marco vamos a compartir una declaración, por favor. Esa notita que estamos viendo tiene un toque risueño al final, pero es sobre lo que hablábamos del precio del dólar. Es una declaración que hacía hace muy poquitos meses Javier Milei, donde afirmaba que el dólar iba a estar a 600 y el dólar está en 1.500, y con el patrimonio de los argentinos siendo rifado en esta especulación para frenar que crezca más todavía. Vamos a ver al presidente Milei. A diferencia de lo que dicen los econochantas de Mandrilandia, que dicen que el problema está, digamos, que el tipo de cambio para arriba, no, el problema está para abajo. Porque vos vas a tener una pila de dólares y tenés la oferta de, digamos... ¿Vos seguís creyendo que se te va a caer como un piano, como dijiste el otro día? El problema es que se va a caer como un piano. ¿Se va a caer como un piano? ¿En serio? Entonces, ¿A cuánto se va a caer? ¿A 700? Bueno, el tipo de cambio que tenías en la convertibilidad era equivalente a 700. Por eso te lo pregunto. Y el de PPP, calculado por la metodología científica seria, da 600. ¡Tal cual! ¡Es tal cual! Pero mira el tipo cómo la ve. ¿Sabés cuál es el eje? Mira, lo que dicen los econochantas de Mandrilandia. Famoso comediante argentino. Y bueno, la soberbia, compañeras y compañeros, es una mala compañía, evidentemente. En este marco de situación se informa también que se intensifican las gestiones del ministro de Economía, Caputo, ante el gobierno de Estados Unidos para que Estados Unidos le libere un préstamo directo, ya que no pase por el Fondo Monetario Internacional, sino directamente que salga de las arcas del Tesoro por decisión de Trump. Se valora, se informa que el titular del Tesoro, Scott Bessent, un ultraconservador que estuvo de visita en la República Argentina para apoyar el plan de Milei hace muy poquitos meses, no estaría muy convencido de darle plata sin que pase por ninguna entidad internacional. Y también se reporta que hay sorpresa en la Casa Rosada, porque hasta el secretario de Estado Marco Rubio, el nuevo cowboy de América Latina, resulta dubitativo de darle este dinero de manera directa al gobierno argentino. No está seguro de abrirle la canilla de dólares a Milei, lo que está demostrando que el apoyo político del gobierno ultraconservador e intervencionista de Trump tiene evidentemente un límite. Se estima también que hay, o se informa en algunos especialistas políticos y económicos, que se han reunido varios empresarios para valorar el panorama económico del país y que tienen la intención de generar un cambio de gobierno. Algunos de ellos quieren que siga el ajuste, pero quieren un ajuste más ordenado y ya están valorando, como ya lo mencionábamos en columnas anteriores, pero ahora trasciende de manera más directa a la prensa, quiénes son los integrantes de esa élite empresarial que estarían apostando por un cambio de gobierno, no de la política económica de ajuste, pero sí por algo más ordenado. Y para cerrar un poco este panorama, se informa desde Estados Unidos que ha sido aprobado el pliego del nuevo embajador para la República Argentina, Peter Lamelas, quien ya declaró un apoyo irrestricto a la administración de Milei y dijo que se iba a reunir con los gobernadores para que crezca el apoyo al presidente argentino, que iba a apoyar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner para que siga presa. Ahora ese pliego fue aprobado. Y recordar, amigos, en Venezuela, el nombre de este nuevo embajador, Peter Lamelas. Lamelas, si lo leemos al revés, nos da sale mal. Y para el final, el punto positivo y el matiz que le podemos dar a la gestión de Milei, y es el apoyo popular, que tiene, si bien tiene 56% de rechazo, es el rechazo más alto que se ha registrado en toda la gestión, de acuerdo a estas mediciones, pero en medio de todo de este descalabro político y de estos escándalos de corrupción, Milei tiene un 44% de imagen positiva. Y esto significa que podría tener una elección mejor de la que se está pensando en este momento, porque si pudiera sacar a nivel nacional alrededor del 40% de los votos,
eso sería un grandísimo resultado. Pero vamos a ver, tiene todavía que pasar más de 40 días para la elección o alrededor de 40 días, y en este marco institucional el gobierno hasta podría caer. No creo que suceda, pero como decíamos al inicio en el titular de esta columnita, Milei camina por la cuerda floja. Bueno, a Milei le pusieron un nuevo jefe del gobierno de los Estados Unidos. Antes era Elon Musk, el jefe de Milei. Él sale del gobierno, ya se queda bueno, sin saber qué hacer, y le mandan al jefe, además con una orden muy clara: lamelas. Así es. Ha sido tremendamente injerencista cuando Lamelas va a la comisión del Senado a explicar qué va a pasar cuál va a ser su trabajo en la República Argentina. Hace una serie de declaraciones absolutamente injerencistas, y ayer bromeaba un prestigioso periodista en horario central en uno de sus noticieros en Buenos Aires. Dice, bueno, entonces le imagino que le pagarán un sueldo a Lamelas para que organice el gobierno, porque las pautas que él había marcado en Washington son justamente las que necesita el gobierno para salir adelante. Pero por supuesto las deberían hacer los funcionarios de Javier Milei, y no este gobernador, dije, está bien. Este gobernador, he leído al revés, dice, sale mal. Sale mal. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por este contacto informativo. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Un gran abrazo desde acá hasta Bolivia. Saludos, Andrés. Órale. 8:33 de la mañana. Vamos al corte, identificar, y a la vuelta seguimos con más análisis de la noticia. Seguimos con más noticias, 8:45 de la mañana, ya llegando a la parte final de nuestro programa. Vean esta noticia: China advierte a Estados Unidos: América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie. China lanzó este jueves un mensaje directo al gobierno de los Estados Unidos: América Latina y el Caribe no son el patio trasero de nadie. En el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, advirtió que Estados Unidos debe cesar la coacción contra los países de la región y respetar su derecho a decidir con autonomía sus vínculos exteriores. Las políticas de presión y coerción no cuentan con apoyo y cada vez son menos viables, afirmó Lin en una rueda de prensa, señalando que el intento de Washington de condicionar las relaciones de los gobiernos latinoamericanos con Beijing ha resultado contraproducente. El vocero destacó que la cooperación entre China y América Latina se sustenta en apertura, inclusión y beneficio mutuo. Justamente en referencia a Venezuela y China sostienen un encuentro para fortalecer cooperación en ciencia y tecnología. La ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, informó a través de su cuenta de Telegram que sostuvo una reunión con el embajador de la República Popular de China, Lan Hu, para abordar temas de interés y reforzar la agenda de cooperación en materia de ciencia, tecnología e inteligencia artificial. Asimismo, resaltó que durante el encuentro abordaron la participación de Venezuela en el tercer seminario de construcción de las capacidades de inteligencia artificial, que tendrá lugar en la ciudad de Shanghái entre el 10 y el 25 de octubre de este año. Mira, una imagen, Leiner, te pasé una imagen allí al grupo. Mira, una imagen que le dio la vuelta al mundo ayer, y es la de esta mujer bien arreglada, bien bonita, vestida, levantando la mano en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y es que voy a leer una publicación de X de Bruno Rodríguez, el canciller de la República de Cuba. Nuevo veto de Estados Unidos a proyecto de resolución en Consejo de Seguridad de la ONU que pedía alto al fuego inmediato y condicional y permanente en Gaza y entrada sin trabas de ayuda humanitaria. Demuestra su complicidad con genocidio que ejecuta Israel contra el pueblo palestino. Ahí está la mano lamentable de la representante de Estados Unidos ante la ONU, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, quien, a pesar de que había una gran mayoría aprobando esta resolución, pues el poder de veto
que tiene Estados Unidos y tienen otras naciones que no apoyaron, pero esta sí dice: Beto, no apoyamos un alto al fuego al Gaza, que siga el genocidio, que siga la masacre. Qué lamentable. En noticias en referencia a Estados Unidos, pues suspenden fiestas del mes de la herencia hispana en Estados Unidos por temor a redadas migratorias. La comunidad latina de Estados Unidos ha cancelado varias celebraciones del mes de la herencia hispana ante el miedo generalizado por las redadas de los funcionarios del ICE, las masivas deportaciones y detenciones por las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Al respecto, en California se suspendió el tradicional Festival Monarca de Perry. Los organizadores de este evento, con más de 40 años de historia, dijeron que no pueden poner en riesgo a la comunidad migrante. Por otro lado, en Chicago, el evento El Grito, que conmemora la independencia de México, también lo cancelaron por razones de seguridad. Bueno, mira esta noticia por aquí que me consigo, el Universal. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, condenó enérgicamente los actos de Estados Unidos contra la nación. ¿Tenemos ahí? Perfecto. Exigiendo a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la apertura de una investigación exhaustiva sobre estos hechos. El funcionario subrayó la necesidad de que la comunidad internacional observe con atención los impactos de estas acciones en el pueblo venezolano. ¿Tenemos audio? Sí, por ahí tenemos al fiscal general, vamos a escuchar. Vamos. Que voy a denunciar nuevamente las ejecuciones extrajudiciales que se convierten en masacres a embarcaciones que son vistas como lanchas. Las últimas horas hemos podido ver la manera macabra como una pequeña lancha donde había 3, 4 personas fue totalmente demolida, tiroteada, acribillada por un misil sin que existiese esto que estoy narrando acá. La coordinación previa de carácter, en todo caso, policial, no nuclear, no con misiles, no con, digamos, artefactos atómicos para, en este caso, vean ustedes, dañar a quién. A unos pescadores, a unos venezolanos de buena voluntad que van a alta mar a buscar de forma correcta, de manera digna, el trabajo. Entonces, mi llamado es muy directamente y de forma, yo diría, nacionalista, soberana, como fiscal general de la República, a los organismos internacionales que tienen que velar por los derechos humanos, a abrir las investigaciones correspondientes por estas masacres que están ocurriendo en alta mar contra venezolanos que van tripulando una simple lancha y lo que se presume simplemente es que son pescadores. Bueno, ahí están las palabras del fiscal general de la República, Tarek William Saab, exigiendo también a la ONU que inicie una investigación al respecto. Así es. Así es, 8:51 de la mañana, ya nos corresponde despedir este espacio. Su programa Ni tan Calvo ni con dos pelucas, que como siempre los acompañamos de lunes a viernes para llevarle el mejor análisis en la noticia en materia nacional e internacional. Hoy el equipo casi que completo porque nuestro compañero Pedro sigue en China, así que nada. Desde acá, desde el circuito Venezuela News Radio, seguimos llevando el análisis y la verdad de Venezuela. Dejamos para el streaming la caricatura del día de hoy de Big Man. Está buenísima, sobre lo que habló nuestro corresponsal Andrés Salari y la economía argentina. Y de esta manera para lo... Ahí está. Para los que están en streaming, ahí está Milei colgado ahí de un dedito, una cuerda rompiendo, y la sierra eléctrica hacia abajo de la economía cayendo. Hasta luego. Chao, hasta lunes. Chao. Lo mejor es que nos demos un tiempo. Hasta mañana, cuando vuelvas con tu relación tóxica en Ni tan Calvo ni con dos pelucas. Pedro Carvajalino, Roy López, Lenín Dávilas y Ainet Beroterán se hacen los duros, pero vendrán con más de Ni tan Calvo ni con